El sueño y el anhelo de ser madre, una prueba inesperada, tener un angelito en el cielo que llega a enseñarnos que el verdadero amor no es egoísta, hacen parte de nuestra historia de hoy. Hoy, la protagonista es Isabela Tenorio, una mujer valiente que llega a inspirarnos con su historia. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Quebrarnos para Transformarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial, un ser humano muy bonito, una historia de vida que esperamos hoy capture el corazón de todos. Isa, bienvenida, de Muchas verdad. gracias. Muchos años sin verte, mucho tiempo sin verte, pero muy bendecida por Dios de tenerte hoy acá, sobre todo transmitiendo una historia de vida muy bonita y llena de aprendizajes. Para los que no conocen a Isa, ahorita Isa se va a presentar formalmente. Es una mujer maravillosa que estudió una carrera maravillosa de psicología, estudiamos juntas psicología en la Javeriana, llevábamos mucho tiempo sin vernos, nos volvimos a reencontrar, estoy segura no por el destino, sino realmente con una intención de la vida y del universo clara, de poder estar el día de hoy acá. Ha sido, y lo hablábamos cuando estábamos preparando nuestro podcast del día de hoy, una persona que siempre ha estado como muy conectada en todos los temas como espirituales, como que siempre recuerdo a una Isa en nuestra juventud muy trascendental en sus conversaciones, digamos que muy cuestionadora de muchos temas, que pues a esa edad de pronto no todo el mundo pregunta, cuestiona o indaga, pero para Isa eso era, recuerdo, como muy relevante. Y era como toda esta parte de ser, de trascender, de poder ver más allá de lo que de pronto nuestros ojos están viendo. Y también como muy, y lo hablábamos en la entrevista que tuvimos tú y yo antes del día de hoy, como muy conectada con estos temas de la muerte. Digamos que de alguna manera como que la muerte siempre ha estado en tu vida de alguna u otra manera y lo vamos a ver y lo vamos a conversar más adelante. Eh, pero creo que por eso también estás acá contando la historia justamente de eso, un quiebre en tu vida que nos vas a contar más adelante. Pero antes de que arranquemos, me gustaría muchísimo que la gente te conociera y que nos dijeras quién es Isabela Tenorio. Bueno, yo soy la hija mayor de 5. Tengo 2 hermanos y 2 medio hermanos. Soy la esposa de Rodri y soy la mamá de Jero en el cielo, que es nuestro acompañante de la historia de hoy, y soy la mamá de Rafa en la tierra. Soy psicóloga y soy una apasionada y convencida de como de que mi propósito está conectado con poder acompañar a las personas en diferentes contextos, pero poder estar al servicio de la vida también desde ahí, como acompañar y caminar junto a otros. Muchas gracias, Isa. Pero cuéntanos un poquito, Isa, porque siempre ese tema de la espiritualidad, de trascender, del ser, yo sé que cuando estudiamos psicología, pues yo siempre he dicho que cuando uno estudia psicología es porque uno empieza a hacerse cuestionamientos que de pronto no todo el mundo se hace y quiere empezar a entender muchas cosas del ser humano, pero en tu caso particular, porque siempre, digamos que este tema de la espiritualidad ha estado alrededor de tu vida, que ha marcado, que haya hecho parte de tu camino todo el tiempo este tema. Yo creo que tiene que ver con mi familia, digamos, en mi familia siempre eso estuvo, mi abuela materna súper conectada desde la espiritualidad, desde la religión, como muy creyente, y yo crecí muy cercana a ella, como en acompañarla, no sé, ¿no? Como a la misa, hacer el rosario, y cuando ella rezaba el rosario, yo me acuerdo, es como, ahora como cuando uno ve las películas, como que la gente entra en trance, ¿no? Era, ella hacía esas oraciones y se desconectaba para conectarse y era siempre como en esta tranquilidad y en esta paz, aún pasando momentos muy difíciles. Y yo creo que en ese pensar más allá, pues también entrando también un poco al tema de la muerte, pues a mí me encantaba, mi plan favorito era ir con mi abuela los fines de semana al cementerio a jugar, No te creo. a visitar a mis tíos que ya se habían muerto, pero no era una cosa triste, ¿sí? O sea, era ir a jugar, como ir a un parque, pues yo iba con ella a jugar, a saludar a mis tíos, como a visitarlos, a Todos los llevar fines de semana flores. eran Ella muy yo creo seguidos. que iba, sí, o sea, mi abuela se murió cuando yo tenía 10 años, pero ponle que yo creo que si no era cada 8 días, cada 15. Okay. Y era eso, ¿no? Como que los muertos seguían estando, como que tú veías fotos y esta conexión con la muerte desde chiquita tenía que ver con yo estar haciendo esas preguntas incómodas de dónde están,
pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Como estar Y tener la ahí. oportunidad de que alguien te la respondiera, que te la Yo no respondiera, sé qué tanto me contestaban, o ajá, sea, yo me acuerdo de estar incomodando todo el sí, tiempo, ¿cierto? Como, ¿pero qué le pasó? ¿Pero por qué se murió? ¿Pero dónde está? Como esto, y en paralelo esto de vamos a visitarlos, vamos a saludarlos, esto de la oración, desde muy chiquita también, como estar cercana a médicos alternativos como algo complementario, como que nunca era luchando o diciendo esto está bien, esto está mal, sino como complementario ujú, desde que tengo memoria, tomando globulitos, como esencias florales, como que acompañaban la vida. Y también, digamos que parte de haber tenido varias muertes cercanas cuando era chiquita, pues también implicó desde chiquita tener exacto, espacios de acompañamiento, ¿no? Como de psicología, con goticas, como poder tener esos espacios y que estaba bien, como hablar con otra persona de lo que te estaba pasando, como intentar encontrarle sentido. Y en medio de eso iban apareciendo un montón de recursos, no sé, de hacer Reiki cuando tenía como 10 años, súper chiquita. ¿sí? Como, y esto era en familia, ¿no? Era como con mis papás, con una prima, como que esto siempre con algunos tíos. Entonces era ver diferentes formas, algunos desde el arte, otros desde cosas más como de sanación, diferentes religiones, pero como cada uno encontraba su forma de conectar con algo más grande para seguir. Creo que eso era como lo que estaba ahí. Y estudiar psicología era ir descubriendo más y más formas de poder hacerlo. Entonces era como entender esas cosas que yo había visto y que había vivido sin entender nada de lo que estaba pasando. Creo Ok. que tiene que ver con eso. ¿No? ¿Y realmente estudiaste psicología para empezar también a responder inquietudes que de pronto espiritualmente recibiste de las personas a las que les preguntabas qué hay después de la vida? O Pues sea, yo ese tipo quería de estudiar preguntas. realmente medicina, Ujú, ok, pero mi abuelo paterno y un tío paterno, que son médicos, en unas vacaciones me agarraron como, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Como, ¿por qué medicina? Y yo, no, porque me gusta ayudar a la gente, acompañar, como que yo sí tenía muy claro esto, no sé por qué, pero esto que no de iba a ser una arquitectura, que no iba a ser acompañar, ingeniería ni nada de ¿no? eso. Y de hecho a mí en el colegio me iba súper bien con los números, Ujú, sí, como, pero yo decía, dedicarme a eso, pues no me era tan feliz. Yo quiero es estar con las personas, acompañar, aprender de las personas o poder enseñar cosas. Entonces el reto de esas vacaciones fue buscar, si no fuera medicina, qué otra cosa podría estudiar ujú. que me permitiera encontrar diferentes maneras de estar con la gente. Y ahí fue que apareció psicología. Y a diferencia de muchos, y yo no sé si te acuerdas, pero muchos decían, no, yo voy a hacer psicología educativa, ¿no? Como que desde el día uno La tenían tenían claro. súper claro qué querían Yo hacer me decía, pero ¿cómo y puede se ser iban eso? Sí, desencantando, ¿no? Como que iban viendo cosas y eran, no, tal vez esto ya no me gusta tanto. Para mí era como, yo sé esto, pero no tengo ni idea cuál. Entonces el problema fue que cada semestre me enamoraba de de alguna una de las rama. cosas y después era entonces, ¿qué voy a hacer? Y así ha sido también mi vida profesional, ¿no? Como que he estado en diferentes campos casi que opuestos Y a todos les has encontrado y como ha su sido como, magia. ay, qué rico, ¿sí? Como, y esto me encanta y esto también me gusta y ha sido eso, como esto también me gusta y aquí también puedo acompañar y estar al servicio desde lugares súper Totalmente diferente. diferentes. Entonces eso ha sido también, como que se ha mantenido ese, esto también, ¿no? Esa curiosidad por como nunca dejar de aprender y de sorprenderse por la vida Ujú, y de explorar ujú, campos que te permitan ayudar. sí, Súper, Isa. sí, sí, sí. Tú presentabas ahorita y decías, bueno, yo soy esposa de Rodri, Ujú, mamá de ujú, Jero, que es la persona de la que vamos a hablar más adelante y que hace parte de tu testimonio, y de Rafa, que es tu sí. bebé en la tierra. ¿Quién es Rodri? ¿Cómo ha sido tu experiencia matrimonial? Cuéntame un poquito cómo ha sido tu proceso de relación de pareja con él. Ujú. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos en total 11 años, de casados 9. Rodri es zootecnista Ok, y es, digamos, ha tenido también, creo que nos hemos ido transformando juntos, pero inicialmente como súper racional, súper aterrizado, muy concreto, como que para mí también ha sido como un polo a tierra equilibrio.
en muchos momentos en que empiezo como a volarme. Entonces ha sido muy bonito como poder crecer y caminar juntos y aprender y nutrirnos también como desde esas fortalezas del otro, sin dejar de ser lo que somos. Y bueno, pues en estos 11 años también muchos retos como de vida cada uno personal y también pues las crisis que no faltan, que, que hasta ahora nos han hecho más fuertes y que yo creo que también eso permitió que estuviéramos fuertes y sólidos como para todo el reto que trajo también la llegada de Jero. Tuviste un quiebre, digamos que tuviste una crisis fuerte Sí, con Rodrigo antes de que tuvieras este quiebre duro del que vamos a hablar ahora uh-huh. con Jero, ¿verdad? Sí, 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 en el como 2018, 2019 tuvimos un momento como de repensarnos muchas cosas y al final fue muy bonito decir como, bueno, vamos, ¿cierto? Como le apostamos a estar juntos, cada uno se hace cargo de lo que necesite. Y después cuando pasó todo lo de Jero decíamos, menos mal tuvimos como esta sacudida previa, porque eso nos hizo fuertes y nos hizo como tener los recursos para decir, vamos a vivir esto juntos, porque si no, yo creo que hasta ahí hubiéramos llegado. Ok. Uh-huh. Pero hemos hablado mucho de Jero, de que vamos a hablar de Jero el día de hoy, que es el angelito que digamos que nos conecta el día de hoy en este espacio con Uh-huh. todos. Cuéntanos un poco, Isa, cómo fue tu experiencia. Cuéntanos un poco a todos los que nos están oyendo, cómo fue la llegada de Jero, pero desde que quedaste embarazada, cómo fue tu proceso cuando Uh-huh. supiste que ibas a ser mamá de Jero. Bueno, pues Jero es mi primer hijo, ¿no? Es mi hijo mayor. Él, súper deseado, como también, además en plena pandemia, yo me entero que estoy embarazada en mayo del 2020, cerca al Día de la Madre, entonces fue como un regalo bien bonito. Y fue un embarazo súper tranquilo, digamos, por el embarazo y eso súper tranquilo, todo como muy bien, con la angustia de estar en pandemia, encerrados, solos, de no tener ni idea qué iba a pasar, ¿no? Como en medio de esa zozobra, pero el embarazo como muy tranquilo, como manteniendo cerquita a las personas en medio de la virtualidad, pero digamos que sí, como que O sea, fue todo... un embarazo que como fue en pandemia, lo Ujú. viviste muy con Rodrigo, pero no con tu familia, o sea, como que No, no todo estabas en era contacto, virtual. todo era virtual, o sea, fue un Nosotros no embarazo nos muy de vimos con ustedes. nadie. Ok, O sea, yo creo que yo vi a mi mamá por primera vez como en septiembre. ok. Te dio súper Me barrigona vio ya súper después en el barrigona, IBNX. ajá, como que ahí ya estaba un poquito más tranquilo. Entonces ahí nos vimos con, pero era la familia, no nos Claro. veíamos con nadie más. Sí, yo creo que nadie me vio embarazada excepto mi familia. Entonces fue también como muy de nosotros, ¿no? Era como muy cercano, que eso después pues tiene sus pros y sus contras, porque era rico tener un espacio, pero a veces decíamos, no, pucha, rico poder uno salir a hacer otra cosa, cambiar de ambiente, y no se podía porque estábamos otra vez en pico, encerrados. Entonces, yo creo que más por el embarazo fue como el contexto que estábamos viviendo. Pero nace el 21 de diciembre del 2020, todo súper bien, y cuando me lo van, es cesárea, y cuando me lo van a dar en recuperación, hay una persona que yo hoy en día no tengo ni idea quién fue, pero que le agradezco también un montón, que me dice, déjame que yo creo que no está saturando bien, yo prefiero que lo revisen. Ya había nacido, contracciones Nació, normales, nació digamos, yo tuve, perfecto. o sea, ya sabíamos que iba a ser cesárea porque él Ajá, estaba sentado. ajá. Yo rompí fuente como a las 12 de la noche, que Rodri dice que siempre tiene que ser a esa hora, ¿no? Es como que no puede ser durante el día, sino la angustia de la noche, de la madrugada. Entonces rompí fuente, llamamos al ginecólogo, ya teníamos como todo organizado, nos vamos a la clínica, todo normal, la cesárea normal. Él nace como casi a las 3 de la mañana, como a las 2:40 y pico. Eh, Todo súper bien, o sea, es como lo revisaron, todo súper bien, me mandan a mí a recuperación y apenas terminan de organizarlo, me lo fueron a llevar a mí y ahí la persona que me lo iba a Y dar, esa persona era un médico. no, yo creo que era como una enfermera, Ok, ella fue la que me dijo, espérate, porque, o sea, fue como el amague de toma, no, espérate, o sea, yo no lo alcancé ni siquiera a cargar, fue como, no, 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 déjame,
yo prefiero que lo revisen para Ella veía garantizar algo que raro. todo esté bien. Me dijo, el color de la piel, yo creo que le falta un poquitico de oxígeno, eso es súper común en los bebés que nacen por cesárea y que nacen en Bogotá, fresca. O sea, esto es súper común, pero prefiero revisar. Se lo llevaron como a la unidad de neonatos eh, y lo que me decían, digamos, yo preguntaba todo el tiempo y me decían, no, o sea, lo tienen en observación, pero está bien. O sea, como que le van a poner un poquito de oxígeno para ayudarlo, pero todo está bien. Ese proceso de recuperación fue eterno. Yo llegué al cuarto como a las 6:30 de la mañana, como a las 7 de la mañana, o sea, pasó mucho tiempo. Y lo que nos decían era eso, como frescos, eso hace parte, eso es súper común. Y pues en pandemia, que no, o sea, como que hay un montón de cambios, puede ser parte Jero de eso. lloró común y corriente cuando Todo nació, bien, todo o sea, perfecto. pasito, pero todo perfecto. Y como al mediodía me dijeron como, bueno, viene el reto, tienes que pararte, que para los que han tenido cesárea saben lo que significa esa primera parada. Era si te puedes parar, bañarte sin desmayarte, puedes ver a tu bebé. Ok, ¿Quién dijo, no? claro, Yo con sacar el fuerzas de donde dolor, no hay, total. yo me paré claramente con el dolor infinito. Bueno, lo que hubiera que hacer para ir a verlo, fui a verlo y me dejaron cargarlo, o sea, como que me pusieron como el tubito del oxígeno cerquita, pero todo perfecto, como darle teta, era como, no, estamos haciendo exámenes, está en observación. ¿Y tú cómo lo viste? Cuando tú No, bien, lo viste bien, no te no, generó perfecto. ninguna sensación Nada, rara de verlo súper algo extraño, ¿cierto? tranquilo, o sea, era como una paz, o sea, verlo a él era como, sí, como súper tranquilo, ¿no? Como mirando todo, o sea, como nada que yo hubiera dicho, no, sentí algo, De fue acuerdo. como nada. Y como estábamos en COVID, pues también las unidades de neonatos y eso tenían horarios restringidos. Entonces yo lo pude ver ahí al mediodía, pude estar como 1 hora con él. Después ya me mandan al cuarto y lo que me dijeron es, conversemos para ver si de pronto hay chance que lo vuelvan a ver por la tarde. Imagínate. Fue Cuando como, uno recién tiene a su bebé, quiere estar pegado a él, pues y yo lo que 24/7, decía era, pues si él lo que necesita es eso, pues está perfecto, de ¿sí? Es acuerdo. como que Lo que ese lo no haga fue, estar bien. sí. Por la tarde intentamos y nos dijeron, no, el horario, no se puede, pero él está bien, todo está bien. Rodrigo ya lo había visto también. No, o sea, No lo había visto en ese momento. él lo vio cuando me lo quitaron a mí, lo necesitaban a él para que él la acompañara a llevarlo. Ok, Entonces él ahí estuvo lo con vio. él como en la ida hasta allá. Y después ya no supimos nada. Y esa noche, como a las 4 de la mañana, entró una doctora. Así como con cara, yo dije, uy, algo pasó, ¿no? Como que yo ahí sí no había podido dormir, estaba súper inquieta, como que yo decía, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Y entra la doctora y dice, tuvimos una complicación, Jero hizo paro, tuvimos que reanimarlo y está entubado. No, pero ¿cómo así? Yo lo tuve, Se supone que era parte de la adaptación que pasó, no sabemos, creemos que puede ser una cardiopatía, pero no sabemos. Estamos haciendo más exámenes, estamos esperando que venga el cardiólogo para poder verlo. Pero esto era 22 de diciembre, COVID, y como un sábado, o sea, todas un las variables domingo, o sea, no funcionales juntas en ese momento. y fue como, ok, dijo como apenas sean las 6, por favor díganle a las enfermeras que yo autorizo para que vayan a verlo. Cuando ella dijo eso, dijimos, pues tiene que ser muy grave para que nos vayan a dejar entrar a los dos al tiempo y romper como lo de los horarios y las visitas. Entonces ahí ya entramos en pánico, llegamos a verlo, claro, digamos, cuando yo lo cargué, todavía estaba con esta formita que están encogiditos, Sí, y claro, como ya lo tenían sedado, pues ya se había estirado, o sea, como que se veía tranquilo, pero ya era otra cosa, haciéndole exámenes, ya lo tenían canalizado, como de todo. Y en esas llegó incluso el ginecólogo, como, ¿qué pasó? Como no, estamos, pero también decía, sorprendido. ¿pero qué? Entonces me dijo, no, no, o sea, ¿lo van a dejar a él? Sí, me dijo, ya autorizo para que tú te puedas quedar otra noche más si estés acá cerca. Como, bueno, perfecto. Y así fue como, bueno, ya lo vieron,
vamos a seguir haciendo exámenes, estamos revisando, si es una cardiopatía tenemos que remitir. Ok, y ¿Tú en ese así. momento entendías lo que significaba una cardiopatía? ¿Te lo O sea, yo explicaron? sabía que era algo con el corazón que no estaba funcionando, digamos, como que fueron súper, y bueno, yo he trabajado también en temas de salud, entonces también como que O ahí sea, no era algo entendía. desconocido para ti, tú entendías de qué te estaban Sí, o hablando. sea, algo pasaba con el corazón, no estaba funcionando. em, y ahí luego de eso, como hacia las 11, sí, como 10 11 nos dijeron, ya, tenemos que remitir, estamos buscando cama en la Chayo o en la cardio infantil. Eran como las dos opciones, pero en ninguna había cama. Disponibilidad. Entonces también fue como empezar a llamar si había alguien conocido que nos pudiera ayudar, como toda la cosa. Finalmente logramos llegar a la cardio, casi a las 6 7 de la noche logramos. También el traslado fue todo un tema porque como lo tenían conectado, tenía que ser una ambulancia especial y no había porque estaba todo con COVID, entonces era, bueno, todo esto. Llegamos a la cardio, ya ahí como que lo recibieron, teníamos que entregar la historia clínica que ya iba como en una cosa así, como Con en dos un días día. en un día de vida. Eh, y ahí fue como, no, es probable que sí sea esta cardiopatía, tenemos que operar. Entonces, lo que dura como como mañana a primera hora o en esta madrugada hacemos la cirugía, pero necesitamos que llegue la prueba de COVID, porque la gente que lo va a operar es como es el equipo primario de acá, son los duros, pues no podemos exponerlos. Entonces decíamos, escucha, pero un bebé recién nacido que va a tener COVID, no, era como esto no tiene sentido. Como inaudito, de Y acuerdo. nos decían como, no, no, no podemos. Entonces tuvimos que esperar un tiempo mientras la prueba, pero lo bueno fue que en ese tiempo alcanzaron a hacer una junta médica y uno de los médicos dijo, no, no es esta cardiopatía, es otra. Entonces ahí alcanzaron a hacer cambio de planes, finalmente lo operan y lo sacaron conectado a una máquina que se llama ECMO, que es la máquina que se usa para los pacientes con COVID, que esa máquina lo que hace es suplir corazón, pulmón y riñón. Entonces era cómo sacarlo lo más cómodo para que la recuperación se pudiera dar. Y lo que nos dijeron es, ya, o sea, tenemos que darle unos días para que se ¿Cómo recupere, responde? pero todo se ve bien. Entonces fue como, ah, bueno, ya, ya pasó. Y en medio de esto, cada día, esto fue como una montaña rusa cada día, o 1000 montañas cada día en medio de estos días, porque entonces era, no, tenemos una complicación, pasó esto, pasó lo otro, no respondió como esperábamos, pensábamos que iba a pasar esto, pero en realidad no. Y en medio de todo eso aparece algo, digamos, que fue lo que complicó todo, y era hipertensión pulmonar, que no había nada que hacer. O sea, era medicamentos y esperar como que el cuerpo respondiera. Pero todo empezó a recuperarse, digamos, todo se empezó a dar dentro de lo normal, pero él retenía líquidos, no estaba orinando, y la hipertensión pulmonar hacía que no se pudiera como desentubar y que hubiera otras cosas que empezaran a afectarse. Y él era una gotica de cuántos días en el momento en que No, tuvo lo no, de la hipertensión pulmonar, tres no, días, cuatro 2 días. días, 2 días. Uh-huh. Entonces, pues claro, ¿no? O sea, era como, pucha, entonces alimentándolo con sonda, pues porque estaba entubado, como todas esas complicaciones, Tú ahí también lactabas, eres, tuviste yo que tenía que prolongar la lactancia. extraerme, yo me tenía que extraer, pero entonces la visita era un turno como de 3 horas, 4 horas al día y ya. Y tú entrabas y no podías salir. Si llegabas a salir, no podías volver a entrar. Entonces al principio pues yo estaba súper adolorida, entonces era como, no, esperemos a que te recuperes, que él esté mejor y yo decía como, no, yo quiero estar ahí con él. Y de las primeras veces yo me acuerdo llorándole a la enfermera como, por favor, déjame salir a orinar, yo vuelvo a entrar. Me decía, es que si sales no puedes entrar. Y yo me acuerdo yo como en esta cosa de me voy a orinar, ¿no? Como me voy a reventar del Con cesárea, dolor, con con leche, cesárea, con todo. Yo no sé por qué no se me ocurrió orinarme en el pañal que tenía. Al final, como que aguanté lo que más pude y salí. Y me acuerdo, yo después sentada llorando, yo decía, no puede ser, no puede ser.
Y después, como al otro día lo hablé con otra enfermera y me decía, no, como eso no puede ser, como pues tú estás recién operada, es parte de tu salud, como De acuerdo. O sea, discúlpanos. sí puede ser un protocolo, pero no puede ser aplicado a todo el mundo y tiene Es que haber como, no te excepciones. De acuerdo. preocupes, como si esto vuelve a estar, como tú puedes salir y volver a entrar, toca volver a hacer toda la limpieza, toda la desinfección, pero podemos manejarlo. Entonces yo ya ahí caí en cuenta y yo me iba con el super pañal por si acaso. Y ya después lo que pasó fue que hubo también como un momento donde Jero no estaba empezando a recuperarse como ellos esperaban y nos autorizaron ingreso a los dos. Okay. Podemos estar todo el día. Entonces ya también cuando autorizaron eso, ya también dijimos la cosa no va bien, aprovechemos todo el tiempo. Entonces era, yo me extraía antes de salir de la casa como a las 6 de la mañana y cuando llegaba otra vez. Entonces también digamos que la producción de leche fue súper diferente. Me decían, si quieres ir al lactario puedes hacerlo, pero esa leche no sirve, te toca botarla. O sea, era como una cantidad de cosas que yo decía, bueno, ya pues le daré tetero, ¿no? Era como, ya no importa, pero era como todo el tema del cuerpo. Se supone que uno no puede estar mucho tiempo de pie, pues yo estaba Estás en plena 12 cuarentena, horas, de acuerdo. 12 horas parada, eh, y pues ya, ¿no? Era como hacer lo que hubiera que hacer. Y era, vamos súper bien, no vamos mal, autorícennos para poder hacer, como darle este medicamento, pero puede tener efectos secundarios. Y la pregunta siempre era como, bueno, ¿este efecto secundario le permitiría tener una vida feliz? Sí, ok. Y no sé, puede quedar sordo. Bueno, uno sordo puede ser feliz y puede ser funcional. Listo. Como cosas así. Y ya después, a nosotros nos habían, yo ya no me acuerdo los días, pero era como que él podía estar conectado, creo que 5, máximo 7 En días este aparato en especial. ese aparato, porque ya empieza a tener como unos efectos secundarios, como a nivel de circulación, como que eso puede afectar otras cosas. Y claro, cuando nos acercábamos a esos días era como, ¿y qué ¿Qué vamos va a a hacer? ¿Y pasar? qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y como no responde como lo que esperábamos que esto supiera, no, vamos a dejarlo otro día. Ok, vamos a dejarlo otro día, ¿no? Era así Más de los que como, ya estaba permitido quedarse ponle ahí. que al inicio era 5, llegamos en 7, o sea, y esto era así como no, y otro, y otro, y otro. Entonces era como la angustia de en qué momento nos van a decir que ya no se puede más. Y ya también empezaron cada vez a aparecer como más, como efectos secundarios de eso, ¿no? Como que ya no había tan buena circulación en los pies, en las manos, empezaron a hacerle exámenes neurológicos de los ojos, pero no decían nunca nada, ¿no? Era como, no podemos saber nada hasta que no lo desconectemos, Para pero saberlo. tenemos que validar que no haya algo como súper evidente de daño neurológico, de ojos. Entonces esto era como, en un momento fue como, bueno, pues él no está orinando, le hacían diálisis todos los días. Entonces en un momento el panorama podía ser con que él necesitara diálisis todos Para los toda la días. vida. Ahí decíamos, mucha, ¿no? Como, y yo lo único que le pedía era como que yo no tuviera que tomar la decisión. Sí, era como yo te acompaño, como en lo que tú decías, pero como esto de tener que tomar yo la decisión, yo decía, bueno, pucha, no me siento lista. Como que ahí sí pedía como mucho, como bueno, como un día a la vez. Y en medio de eso, un día llegó una doctora. Estábamos Rodri y yo juntos. Yo no sé si ella era amiga de algún familiar, ¿no? Era como alguien muy amoroso y muy cercano. Y nos dijo como, bueno, como que sentía mucho todo eso, como que cuando uno tiene un bebé recién nacido, lo que se imagina es otra cosa, que sentía mucho que estuviéramos en esto, y que ella en carne propia podía imaginarse en parte lo que estábamos viviendo. Como, ok. Y desde ahí, como desde ese saber en lo que están, yo quiero recordarles que el amor no es egoísta. Para mí ahí fue como, ¿no? Como algo pasó. Y yo dije, pucha, sí. Y yo antes de eso, yo siempre les preguntaba a los médicos cómo saber cuándo es momento de parar. Como que yo decía, yo no quiero ir a lo que sea que cueste y que él termine vivo pero conectado. O sea, como no. Pero ¿cómo saber?
Y los médicos nos decían como tranquilos que nosotros les vamos a ir contando. Y cuando ella dice eso, para mí es como, pucha, ¿sí? Es como, claramente uno quisiera tener a los hijos, ¿Pero a costa de qué? pero bajo qué condiciones, ¿no? Es como, y a mí esa frase se me quedó ahí, como el amor no es egoísta. Y como que salimos, almorzamos y nos mirábamos como, pucha, ¿y ahora? Y yo solo decía eso, ¿no? Era como, yo no quiero tener que tomar la decisión, o sea, como yo no me siento lista. Y ahí vamos como en el día 6. Entonces era como esperando a ver como cada día qué pasaba y entonces hay que hacerle un procedimiento, hay que hacerle una cosa, se mejoró, se empeoró. Un día llegamos y estaban los médicos celebrando porque se había bajado un poquito el nivel de agua en los pulmones y apenas nos vieron como que les dio pena, pero estaban así como abrazándose, diciéndole como, sí, vamos. Otro día llegamos y estaban, oh, pucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces también era como verlos a ellos ahí Conectados emocionalmente con él. y súper amorosos, súper respetuosos, pues pasamos 24, 31 ahí con ellos. Y súper ahí, o sea, como que en serio te veían y era como, pues no se podía más que hacerte esto con la casa, la máscara, la cosa, como con todo, pero era como, pucha. Y llegó un momento en el que nos dijeron, como hoy está súper bien, vamos a hacer una prueba. Como vamos a aprovechar que está bien, vamos a hacer una prueba. Pero esto fue como, tienen que venir ya. Era, pero ¿qué pasó? ¿Pero está bien? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una prueba, pero necesitamos que estén. Para autorizar y para todo. Pero cuando llegamos ya habían hecho la prueba. Entonces yo lo que creemos es que hicieron la prueba cuando estaba bien y no funcionó y se asustaron. Entonces nos llamaron. Yo creo que eso fue, porque además fue como a las 6 de la mañana. O sea, yo me acuerdo que yo me estaba extrayendo cuando llamaron que no, que vénganse ya. Entonces esto fue como a la carrera. Y llegamos y no, 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 es que vamos a hacer la prueba, no sé qué, y decíamos como, Ya se hizo. y no funcionó. Y al final lo que nos dijeron es como ya no podemos, o sea, ya llegamos al punto, ya extendimos lo que más se podía, como extralimitamos todos los protocolos, todo lo que se había hecho, ya en ECMO no puede estar conectado. No significa que lo vayamos a desconectar. O sea, él no lo vamos a desconectar, él sigue con su respirador, sigue con todo lo que necesita para vivir, pero esto que es un apoyo, no lo podemos mantener. Esto es lo que vamos a desconectar. Y ahí fue cuando ya nos dijeron como, bueno, antes de hacer el procedimiento, entren, como cárguenlo, como lo que quieran, porque no sabemos qué pueda pasar. ¿Sí? Ahí yo dije, pucha, se va a ir. O sea, yo ahí dije como ya. Y así fue, ¿no? Como lo desconectaron. Y al ratico salieron como estaba toda la gente esperando para entrar a la visita, era como en el horario de visita, entonces no dejaron entrar a nadie, nos dejaron entrar a nosotros a como a despedirnos primero digamos como antes del procedimiento y después no dejaban entrar a nadie y nadie salía, nadie decía, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando los otros papás se acercaban a preguntar como, ¿qué está pasando? Y decían, estamos haciendo un procedimiento. Como no puede haber nadie porque estamos en el procedimiento. Y nosotros esperando. Cuando después nos llamaron a nosotros solamente. Y ahí ya fue como, pues, ¿no? Como nos entraron primero como una salita, como explicarnos todo. Y ahí fue como, no, o sea, cuando desconectamos, él lo intentó, pero pues no, digamos, como que no, los pulmones, por el tema de otra vez, como de la hipertensión, no, como que eso no dejó que lo otro funcionara y con todo y que estaba con el respirador y eso, pues no se pudo. En medio de todo este tiempo, que creo que es algo súper importante, yo había hecho un acompañamiento con una dula, que es como una persona que se prepara para acompañar todo el proceso del embarazo, y ella mágicamente había hecho un curso de acompañamiento en duelo gestacional y neonatal.
Entonces, cuando pasó todo, ella todo el tiempo estaba ahí y me decía, tómale fotos. Y yo, no, es que no me dejan entrar el celular. O sea, cuando pasó todo el tiempo es cuando nació y empezó todo este Todo proceso. eso, ella estuvo ahí Okay. y ella siempre me decía, tómale fotos. Y yo, no, es que no me dejan. Decía, métete el celular en las tetas. No era como, haz lo que tengas que hacer. Tómale fotos, está con él, tócalo, no te dé miedo, ¿no? Era como, porque además en medio era como, lo voy a contagiar de COVID, ¿no? Era como todo mal. Y ella me fue dando como unas pistas todo el tiempo que me decía, ahora esto no importa por qué lo estás haciendo, pero hazlo, 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 hazlo. Y al final, o sea, como que lo agradecí un montón, ¿no? Porque tengo fotos de él, ¿no? Como que tengo, como que pude hacer esos recuerdos, que es lo que normalmente no se puede hacer cuando pasa esto. Y ya en ese momento cuando nos llamaron era pues todo el equipo médico, como a explicar qué había pasado, como a validar también cómo estábamos, eh, y a decir que íbamos a tener un tiempo a solas con él, todo el tiempo que necesitáramos. Todas las visitas estaban en pausa hasta que nosotros quisiéramos, porque tenían, o sea, como que querían darnos ese tiempo con él. Y fue súper bonito, yo no sé cuánto tiempo fue, pero fue súper bonito. Y además, en medio de todo lo que no se podía hacer, dejaron entrar a mi mamá. Entonces ahí fue como poder estar, sí, como acompañados, como súper, como amoroso y especial. Y ahí fue como, pues bueno, ¿no? Como, pues fue lo que fue. Y todo el tiempo la sensación con Jero era, estaba súper tranquilo. O sea, tú nunca, digamos, yo nunca lo sentía sufrir, ni dolor, ni angustiado, ¿no? O sea, como que en serio, sí era como una paz y una cosa que contagiaba eso. Entonces fue poder estar ahí en la clínica, todo el tiempo nos acompañaron, como que yo decía, ahora uno qué hace, ¿no? Es como, ahora uno a quién llama, o sea, para, no sé, ¿no? Como decían, no, tranquilos, nosotros vamos a ayudarnos a hacer todo el papeleo. Que además uno no tiene cabeza en ese momento, nada, absolutamente nada. Nada. Después lo que nos dijeron es, vamos a llevarlo como a la sala de paz, que ahora le dicen como a la morgue y eso. Vamos a llevarlo a la sala de paz. ¿Quién lo quiere llevar? Y ahora yo. Y todo el mundo me miraba como, pues tú no puedes ni caminar. Yo lo llevo. ¿No? Era como unas claridades muy locas. Y después afuera, ya entonces llamar a la funeraria, entonces a dónde llamas, y en pandemia, que si queríamos hacer funeral, o sea, como pensar un montón de cosas que además en medio de la pandemia era como una cosa re loca, que decíamos con Rodríguez como, pucha, nadie nos vio embarazados, no vamos a reunirnos ahora y no nos vamos a contagiar además ahora, era como, no. Entonces fue también vivir todo eso como muy solos, pues como muy en familia. Lo que hicimos fue que lo cremamos. Y al final, en febrero, cumpleaños mi papá y una tía de Rodri. Y lo que hicimos fue hacer un almuerzo en la finca de la familia de Rodri en La Vega, como para celebrar el cumpleaños de ellos. Y lo que hicimos fue que compramos como una cajita especial, como biodegradable, y lo que hicimos fue que sembramos a Jero. No era enterrarlo, sino como sembrarlo en un jardín con la familia ahí como alrededor. Entonces eso fue como lo que decidimos hacer al aire libre, ¿no? Era como... Entonces eso fue como súper bonito y era como... Estamos celebrando la vida, ¿sí? Es como, y él es el que nos convoca. Entonces ahí eso fue como súper bonito y ya después pues vino, ¿no? Como, pucha, todo lo otro, como todas las preguntas, como, ¿y ahora uno qué hace? ¿No? Y como esa pregunta de uno cómo sobrevive, pues cómo sigue uno viviendo, como esto antinatural, ¿sí? Que lo hablábamos como, pues si a ti se te muere uno de tus papás, eres huérfano. Y como, bueno, tampoco hay como de hermanos y eso, eres viuda, pero no hay como nombrar, ¿sí? No se nombra.
Y la gente no habla de eso además, ¿no? Es como, también eso fue, es como, no te vuelven a preguntar por el bebé, el siguiente año no me felicitaron del Día de la Madre, o sea, era como unas Como una cosas. negación también a esa situación, como a no confrontarte con el dolor de pronto, Yo o no creo que es no exponerte a saber qué eso, hacer, no saber qué hacer. ¿sí? Es como, y también como que yo representaba el miedo más grande de mucha gente. Entonces era como que nombrarlo no era una opción, ¿me entiendes? Como ni nombrar a Jero, ni decir así como tu hijo se murió, es como no, como que la gente, incluso todavía, como que hay mucha gente que no, ni siquiera lo intenta, pero ya entendí que tiene que ver con, uno, no saber cómo hacerlo, y por el otro lado es como, pues eso te, o sea, es como encarnar, es como estar frente a la persona que representa el miedo más grande para la mayoría de la gente, ¿no? Y desde ahí pues también son como otros los retos y otras las cosas que van apareciendo. Quizá me devuelvo un momento en la historia para preguntarte cuántos días vivió Jero. 12. 12 días en total estuvo. Uh-huh. Nunca salió de la clínica, Uh-huh. estuvo todos esos días ahí y De falleció hecho, él se murió ahí en la clínica. el día que era la fecha probable de parto. Ok, Uh-huh. ok. De esos 12 días, Isa, que además, gracias de verdad por contaros esta historia que sé que todavía, y yo creo que es un dolor que uno resignifica, pero jamás se va Uh-huh. y pues es como si le quitaran a uno, yo creo, siento como una partecita del corazón de uno demasiado importante. En esos 12 días, ¿cuál consideras que fue como el momento más especial que tuviste con Jero? El momento más hermoso que recuerdas y de mayor agradecimiento que tienes en esos 12 días. Porque decirte que el momento más doloroso, creo que todos los momentos durante esos 12 Sí. días fueron dolorosos. Pero uno que recuerdes por especial agradecimiento a Dios, a la vida, a Jero, por haberlo podido sentir y vivir en esos días con él. Yo creo que la carga, como la primera carga, es, Cuando fuiste y lo cargaste por primera vez. sí, como darle teta, como estar ahí los dos. Yo creo que esa. Ok. Sí, yo creo que esa. Isa, ¿cómo fue? Y esta pregunta que te voy a hacer, sé que va a movilizar muchas cosas, pero es un poco para poder entender la Isa que está hoy acá enfrente mío y que seguramente tuvo un proceso del que ya vamos a hablar más adelante de transformación y de muchos aprendizajes. Para poder entender esa Isa de hoy, pues es importante entender por todo lo que tuviste que pasar a nivel de tu quiebre. ¿Cómo fue ese regresar a casa sin Jero? ¿Cómo fue ese primer momento cuando tú llegas con una realidad que tenías que ya asimilar y asumir a un cuarto que seguramente ya estaba decorado? ¿Cómo fue ese proceso de llegar a casa? Yo creo que fueron dos llegadas diferentes. Una, como la primera noche cuando él ya se queda hospitalizado en la cardio, que a mí ya me dan salida. Esa primera noche era como, ay, ¿no? Es como, yo me imaginaba que aquí iba a llegar con él. Y la otra, cuando ya él se muere, porque además fue muy loco porque mientras él estuvo hospitalizado, nosotros dejábamos los celulares prendidos, como con el volumen, como toda la cosa, y dormíamos siempre profundos. Mientras estuvo hospitalizado. Sí, era impresionante, o sea, como que podíamos dormir tranquilos. Y cuando se muere, yo dejé de dormir. Al ¿Mm? revés. Y esa primera noche, sí, como esa llegada, era como, ¿y ahora qué? Yo cerraba la puerta como del cuarto de él. mm, Como que vinieron unos días en que yo como que estaba existiendo, ¿no? Como que me bañaba y ahí además empezó a salir todo el dolor del cuerpo. Entonces la herida como súper inflamada. Lo que antes no te eh, permitía sentir porque tenías que estar bien para él, ahora sí tu cuerpo ya estaba reaccionando. Todo el sangrado. eh, sí, como toda la recuperación postparto, ya empezó como me dolía hasta el pelo. Como que había días en que me dolía tanto todo que ni siquiera era capaz de bañarme. Mm, Y además estaba el tema de la lactancia, que en su momento era como mi momento de conexión. Era como yo me estaba extrayendo para él. Entonces era como la conectada.
Y después ahí era como el congelador lleno de leche. Era como, ¿y qué vamos a hacer con eso? Dentro de las cosas que decía Ana María, que es la dula, a quien le agradezco un montón, era como, no botes nada, era como, no botes la leche, espérate, como, espérate, no hay afán, como que ella me decía, no hay afán de nada. Permítete vivir. Ella se me decía, no hay afán. Me decía como, tú sabes lo que está pasando, ¿no? Como psicóloga, tú sabes un montón de cosas, eso no importa en este momento, no hay afán, no hay afán. Yo no, pero es que no me puedo parar, no hay afán, ¿no? Entonces era ir al chequeo con el ginecólogo, pero ver a todas las mamás con los bebés recién nacidos. Sí, como que había momentos donde era obligatorio salir y donde era como estrellarte como con la realidad. Entonces había momentos donde era la puerta cerrada. Ahí teníamos 2 gatos y los gatos encima mío todo el día, ¿no? Yo me acostaba y los gatos. De repente, no, pero ¿dónde están los gatos? Estaban en el cuarto de Jero. Entonces también fue como abrir el cuarto y ese era mi lugar, como donde yo iba a hablarle, como donde iba a sentir. Entonces también fue muy bonito como tener, sí, como ese tiempo y ese espacio. Y mucha gente, yo empecé casi que como esa misma semana tal vez, no, pues Ana María me contactó con la fundación con la que ya había hecho esta formación de acompañamiento, dijo, habla con ellos. Y ellos tienen un grupo de acompañamiento para mamás que han perdido bebés durante el embarazo o recién nacidos. Entonces yo me acuerdo que yo llegué a ese grupo, no ha pasado ni una semana, o sea, me acuerdo que eran días, y esto era cada 8 días. Y al principio para mí era como ni siquiera me podía presentar, ¿no? Como yo no podía abrir la cámara. Y poco a poco fue como poder empezar a hablar de Jero, de qué había pasado, como desde ahí, como súper bonito. Y ahí, después de eso, como que era raro porque era muy triste, pero era estar en paz. Sí, y para mí fue como dejar de luchar, ¿no? Fue como, pues ya esto pasó, no tengo ni idea uno cómo le cuenta a la gente, porque además todo el mundo empezó y ¿cómo estás? Ya nació, y era como, pucha. Botarle el rollo a todo el mundo y tener que volver a revivir todo eso. Y venían algunos retos, entonces lo de la lactancia, es como lactancia sin bebé, que ahí fue muy bonito el acompañamiento de Ana María, de mi ginecólogo, como que estuvo todo el tiempo súper pendiente. Tener una licencia de maternidad sin bebé. Yo me acuerdo que yo hablaba con mi jefe y yo le decía, no, yo no quiero la licencia, es como, déjame volver ya. Le decía, no. Y es como, regálatela como espérate, tiempo me para decía, ti. estamos además en vacaciones, ¿no? Era como, estamos en vacaciones, hablamos en enero. O sea, hablamos como después, ¿no? Era como, hablamos después, hablamos para en febrero a ver qué. Y yo, no, como, y esto, como de recibir los mensajes, como de la gente, como preguntando por Jero, era como, pucha, pasaron meses, ¿no? Como para contestar. Y por ahí sí, como en abril, bueno, en ese proceso hay otra persona, hay otro grupo, esta fundación, la Fundación de Duelo Gestacional y Neonatal, se llama HIP, era ese grupo especializado para mamás. Y yo estaba en otro grupo, que era un grupo de lazos de Medellín, que gracias a la pandemia resulté, no sé cómo, no me acuerdo quién me dio ese contacto, resulté con ellos. Era un grupo para papás y mamás que han perdido hijos de diferentes edades. Pero casi al mismo tiempo entramos con Elvia. La bebé de Elvia nació el mismo día que Jero. También tuvo complicaciones y tuvo temas y ella vivió 4 días más. Dios mío, que Dios Pero piense también.
súper bonito y hoy en día nos hablamos, ¿no? Como que hicimos como una amistad ahí, como también súper bonita, porque era poder compartir la licencia, la lactancia, que habían te vivido dicen casi qué lo mismo. haces y las cosas, entonces fue como poder vivirlo en simultáneo, no nos hemos visto en persona nunca, en estos casi 4 años, pero ha sido como súper bonito estar cerca, y apareció otra persona que es Laura, que la bebé de ella nació muerta en octubre. O sea, ella me llevaba 2 meses larguitos. Yo no la conocía a ella. Nuestros papás se conocían y como los suegros y esto. Y algunas mi mamá me habló de ella. Me dijo, como tú la conoces a ella, no, mi familia es de Popayán, ella está casada con alguien de Popayán, su familia es de Popayán. Y era como, de pronto pueden ser contemporáneos. Y yo decía, no, no me suena. Y un día la busqué por Facebook y la agregué. Y lo mejor que me pudo haber pasado fue que ella me contestara por Messenger diciendo, oye, te mando un abrazo, sé lo que estás pasando, acá estoy. Y empezó a contarme su historia sin yo tener que preguntarle nada. Y ella se volvió para mí como una lucecita en el camino, ¿no? Como que ella iba unos pasos adelante y me decía como, esto va a pasar, como fresca, ¿sí? Como aparece gente, nos compartimos terapeutas, de todo. Y fue súper bonito, como ella, y como que con ella ya nos conocimos, nos encontramos, ¿no? Ella ya tiene 2 hijos, y fue como una cosa súper bonita sentir que ella me iba demostrando que sí había vida después de la muerte de mi hijo. Y tener estas otras personas que me acompañaron en ese proceso también fue como, uff, ¿no? Tuviste muchos ángeles que aparecieron en tu vida, que te ayudaron como a hacer ese proceso de duelo y ese camino de duelo que es doloroso, pero que te permite resignificar algo que uno cree que no va a poder resignificar nunca porque es un dolor demasiado profundo, creo yo. Pero que definitivamente ver esa luz al final es como ver en otros que sí hay posibilidades de volver a vivir. Y de diferentes maneras, porque también el grupo de la fundación de mamás era eso, era encontrarte con otras personas y poder hablar cosas que uno habla con alguien que no lo ha vivido y como que, sí, pero poder hablarlo con alguien que lo vivió, como que se siente diferente. Entonces fue eso, y ahí en medio de eso, una de las cosas que yo veía era, pues que había acompañamiento para papás, para hermanos, ¿no? Yo en una época trabajé también en una fundación que hacía acompañamiento en duelo, y había grupos para parejas, para papás, para esposos, como que hay todas las opciones, para hermanos, y yo decía, ¿y los abuelos? Como, ¿qué pasa con los abuelos? Porque es un doble dolor, ¿no? Es el dolor de tu nieto que se murió, pero es el dolor de tu hijo o tu hija que la está pasando mal y que no sabes qué hacer. Entonces fue súper bonito, ahí en esta fundación creamos un grupo de acompañamiento para abuelos que yo acompañé hasta que quedé embarazada también de Rafa. No nos queda mucho tiempo el podcast, voy a avanzar un poco más para poder llegar a unas preguntas que no quiero terminar esta entrevista sin hacértelas, y es, en este momento, Isa, después de toda esta experiencia y antes de que hablemos de tu segundo bebé, Rafa, de tu segundo embarazo, ¿cuáles fueron esos principales aprendizajes que tuviste de toda esta experiencia? O sea, ¿por qué crees que la vida te puso esta prueba tan dura que tenías que aprender? ¿Cuál era como ese pare y ese momento como de entender algo que de pronto antes no entendías o de ver algo que antes no veías? ¿Cuál fue ese mensaje que la vida te quería dar con esta experiencia? Bueno, yo creo que eso sigue pasando, ¿no? Como que no es algo que yo fue esto, sino que sigo descubriendo cosas. Pero yo creo que poner al servicio esta conexión con la muerte, como poder hablar de la muerte, de los duelos, de los bebés que no nacen o que nacen muertos o que se mueren recién nacidos, creo que eso ha movido y ha tocado muchos corazones, no solo profesionalmente, sino también como a mi alrededor. Para algunas personas la muerte de un hijo te cambia la vida, es como, ya no quiero hacer lo que hacía, ya no tiene sentido. Para mí fue reafirmar que sí, que para mí sí es importante, sí me gusta y sí me nutre acompañar a otras personas, no solo en duelo, sino acompañar en diferentes contextos. Y creo que de los aprendizajes
que todavía me cuestan un montón y sigo aprendiendo, es como soltar, ¿no? Como rendirse a un montón de cosas que pasan que no depende de uno y que no hay nada que uno pueda hacer para que sean diferentes. Es como, pues, ¿qué vas a hacer con eso que ya está pasando? Y desde ahí, como rendirse a eso. Okay. Isa, en todo este, digamos, proceso de duelo, que seguramente, obviamente, hay etapas que ya has superado, pero hay otras en las que todavía estás en el proceso. Eh, Tuviste un segundo bebé, ¿en qué momento te sentiste preparada y cómo fueron tus conversaciones con tu pareja, con Rodri, de decir, ya estoy en este momento lista, tú ya estás listo, animémonos a vivir otra vez un proceso de embarazo, con todo lo que implica emocionalmente después de una pérdida de un bebé, vivir un nuevo proceso de embarazo y entender que es otro bebé totalmente diferente? ¿Cómo fue ese proceso y en qué momento te sentiste lista? Pues yo creo que fue mucha terapia, ¿no? Como terapia, diferentes tipos de terapia, los grupos, mucho trabajo, muchas conversaciones también en pareja. Y cuando Jero estaba vivo, le decía, como, tú siempre vas a ser como el hermano mayor, como en el cielo o en la tierra, como elijas estar, como tú eres el hijo mayor y vas a ser el hermano mayor. Entonces, como que esa claridad, incluso en ese momento sin haberlo conversado, como que salió un día hablando con él y fue como esa claridad. Durante ese proceso también fue revisar si era un tema genético, si había algo médico que dependiera de nosotros. Entonces era como validar. Ya habíamos hablado que si era un tema genético y que había mucha probabilidad de que se repitiera, íbamos a optar por la adopción. Y ya cuando hicimos los exámenes nos dijeron que no, No tenía nada que ver con una eso. lotería, de esas que uno no quisiera ganarse. Y, y ahí dijimos como, bueno, cuando sea el momento, vamos a hacerlo. Y yo les preguntaba mucho a la gente que ya había tenido otros hijos, como, ¿uno cómo sabe? Y todos coincidían con que uno se levanta un día sabiendo que ya está listo. No es algo que tenga, o sea, tienes que hacer el proceso. No es como que te vas a quedar sentado y pase solo, pero va a pasar. Como confía en que cuando estés lista va a llegar ese momento. En nuestro caso fue primero Rodri, como que un día me dijo, uy, ya estoy listo. Yo le decía, yo no, ¿cierto? No, yo no. Y fue bien bonito, porque de repente un día yo me desperté y dije, Ya estoy lista. ya. Hicimos un ritual parecido al que habíamos hecho con Jero, como de intencionar, de prender una velita, como decir, aquí estamos listos, esperándote. Y escribimos una carta y coincidimos en que los dos le estábamos escribiendo a Jero, como pidiéndole permiso y pidiéndole ayuda para que él nos ayudara a buscar como a ese hermano. Y claro, todo el embarazo, yo quedé embarazada más o menos a los 9 meses larguitos, casi 10 meses. Entonces fue tremendo reto, porque era la certeza de que ya quería, de que ya estaba lista, que había sentido ese sí, pero fue el primer aniversario de Jero embarazada, decir, y todo el mundo empezar a verme, porque ya salimos, ya no era pandemia, no estábamos Un embarazo que sí era todo el público. mundo me vio embarazada. La pregunta de, ¿es tu primer hijo? No. Sí, como esto también estaba. Y desde ahí, pues también cómo hacer que él no estaba reemplazando a nadie, y era esa certeza de que él era el segundo. Y hoy en día, digamos, por las noches que hacemos oraciones, como tu hermano mayor, tenemos un rinconcito de Jero, como con flores, con fotos, y es como el hermano mayor, es el hijo mayor. Entonces, creo que todavía hay momentos, ¿no? Son dos maternidades súper diferentes, y yo no creo que sea solo una, sino que con cada uno son aprendizajes y retos diferentes que en el día a día se van presentando. Isa, seguramente hay muchas mujeres que hoy en día nos están oyendo en este episodio y te están oyendo pues, todo tu testimonio, toda esta historia que has tenido que vivir y que pueden estar en este momento o en la UCI en este momento con un bebé viviendo esta experiencia, acabando de tener su bebé o que su bebé falleció en su barriguita o que definitivamente tiene meses y está con algún tipo de enfermedad que ya está diagnosticada como terminal. O sea, miles de variables en este momento que pueden estar viviendo miles de mujeres en este momento.
ya tú habiendo vivido esta experiencia y seguramente habiendo pasado por muchos procesos, has hablado de terapias, has hablado de redes de apoyo, has hablado de ángeles de la vida que te han llegado, que te han permitido expresar, contar, hacer tu catarsis interna de todo el dolor que has tenido que vivir y sentir. Eh, Has hablado de tú participar en la creación de fundaciones para poder hablar de los abuelos que también viven procesos de duelo como estos. Es decir, has tenido la determinación, porque esto es un tema de determinación, perfectamente puedes quedarte acostado en una cama sintiendo el sufrimiento y el dolor y sintiendo que la vida no vale la pena, pero tomaste la determinación de actuar frente a eso. ¿Qué le puedes decir a estas miles de mujeres que están viviendo esta situación? ¿Cómo pudiste lograr superar, salir adelante, resignificar y sacar lo mejor de lo que viviste para poder hoy en día decir, tengo un bebé, tienes a Rafa, tienes una vida seguramente hermosa, llena de muchas bendiciones al lado de tu esposo? ¿Qué consejos les puedes dar a estas mujeres que están viviendo esto para que vean una luz que tú viste en otras personas al final del túnel? Yo creo que lo primero es que estos duelos no se superan. Es como no esperar superarlo porque no es algo que nos supere. Yo creo que se integra. Yo creo que uno aprende a vivir como con esa sensación de ausencia o como con un hijo que está de una manera diferente. Y entender eso creo que da paz. Porque uno está esperando, es como, voy a pasar, cuando pase esto, ahora sí. No, como eso se va dando de a poquito, entonces es como no pensar que ya va a pasar o que se va a superar, por un lado, y por el otro, que no hay que vivirlo solas. Yo creo que un dolor que se puede compartir es un dolor que se hace mucho más llevadero. Más liviano. ¿Sí? Es como, va a doler, como un berraco. ¿Sí? Y de maneras como uno no se imagina que uno le puede doler la vida. Pero hacerlo acompañada hace la diferencia. Con lo que sea que se sientan cómodas. Si es acompañamiento individual, si es en un grupo, si es desde la espiritualidad. Hay formas de hacerlo. Para las personas puntualmente, esto que me decías, que están en UCI, que la muerte es una opción, esta fundación, que es la Fundación HIC, tiene una cosa hermosa que además hizo parte de mi proceso de sanación, que se llaman las cajas de memoria. Y es una caja creada especialmente para crear recuerdos de ese bebé antes de que fallezca o recién fallece. Y todo lo que está dentro de la caja es hecho por mamás en duelo. Okay. Dentro de eso hay unos corazones tejidos, que yo no sé cuántos tejí, pero era corazones tejidos, hay una mantica, hay un huellero para poder tomar las huellas del bebé, hay muchas como instrucciones de qué hacer, qué no hacer para la familia, para las personas cercanas. Entonces, si hay alguien que esté en este proceso como viviéndolo, saber que hay gente que está preparada para acompañar, para hacerlo diferente, y si ya lo vivieron, nunca va a ser tarde. Y es como no importa hace cuánto su hijo falleció, hay formas de convertir ese dolor en amor. Y yo creo que fue como lo que yo pude hacer, como transformar ese dolor en amor de diferentes maneras. Gracias, Isa. Gracias de verdad. Gracias por abrir tu corazón sin prevención, por exponer tu vida, por sentir tu dolor con nosotros, por mostrarnos que hay una luz, por demostrarle a muchas mujeres que no hay que sufrir solos, no hay que vivirlo solos, que la red de apoyo es fundamental, que los ángeles aparecen porque Dios nos acompaña en este proceso, Dios, espiritualidad, como lo queramos ver, porque eso es absolutamente respetable, pero no estamos solos tampoco en ese proceso desde el espiritual. Y por realmente mostrar la fortaleza de la mamá y la fortaleza de las mujeres. Yo creo que somos unas berraquitas en vivir tantas experiencias y seguir adelante y seguir dando amor como lo estás dando hoy en día, de verdad, gracias. Gracias por contar tu historia el día de hoy acá en Quebrarnos para Transformarnos. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo a todos. Esperamos que hayan disfrutado y que disfruten mucho este episodio y que lo compartan porque sabemos que muchas mujeres pueden estar necesitando estas palabras el día de hoy. Un abrazo.